Tengo unos números distintos que mi colega García Belaúnde, que ha insistido a lo largo de la sesión que la empresa no fue superior a los 33 millones de dólares. Eso puede ser en cuanto a, digamos, la inversión inicial, pero la empresa se endeuda para poder levantar los recursos necesarios para hacer la obra. Y eso significa que hay en total entre los 33 y el endeudamiento, según la información que yo tengo, 272 millones de dólares aportados por la concesionaria, a cambio de 77 millones que aporte el Estado en la fase de construcción y 29 millones de dólares más IGB que va a ir pagando el Estado hasta el año 2025 por el mantenimiento y la gestión de ese proyecto. Entonces, si sumamos una cosa con la otra, tenemos que el aporte del concesionario es de 71% y el aporte público de 29%. De acuerdo a esta información, que no digo que sea la última palabra en el tema, pero como difiere tanto de la información que se ha estado manejando acá, y me parece que es un tema de tanta importancia, sugiero que se pida oficialmente la información al Ministerio de Economía y Finanzas o que se invite a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para poder saber exactamente si en efecto una obra como esta, que ha costado más de 300 millones de dólares, tuvo solo una participación del 10% por parte del privado. La información que yo tengo difiere y por eso sugiero que se solicite oficialmente la información. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Gino Costa. Señor presidente, yo reitero lo que he dicho y me parece muy bien lo que ha hecho Gino Costa, que hay que pedir mayor información, pero insisto, 33 millones. El resto, 77 el Estado, y el resto se ha pagado a través de préstamos con garantía del Estado. Con garantía el Estado ha puesto la garantía, si no, no los consigue, préstamos que se han ido pagando poco a poco y que se han pagado con los 29 millones anuales que durante 16 años tiene que pagar el Estado por un costo altísimo del traslado de agua, cuya licitación fue única, porque solamente estuvo Odebrecht. Y ahí va a cobrar Odebrecht nada menos que 401 millones de dólares va a cobrar durante 16 años. Ahí está la plata, vos, ahí está la plata. Pero en todo caso, hagamos una auditoría, me parece interesante, para poder comprobar estas cifras. Sí, congresista Costa. Presidenta, sobre la garantía, el que el Estado garantice no significa que el Estado pone 400 millones y no los vuelve a ver. Da la garantía y si no cumple el concesionario, se ejecuta la garantía, pero no hay ninguna evidencia, hasta donde yo sé, de que esos 400 millones o una parte de los 400 millones hayan tenido que ser ejecutados. Entonces, digamos, el Estado ayudó a avalar ese proyecto, el privado levantó sus recursos y ahí está, como dice nuestro invitado, ahí está la obra. Entonces, no veo que esos 400 millones tengan que correr a cargo, ¿no es cierto?, del Estado como parte de un aporte al proyecto. Una cosa es garantizar y otra cosa es aportar al proyecto. Y segundo, Presidenta, habría que ver, porque yo no sé qué ocurre con el agua y qué ocurre con las tierras. Porque yo entiendo, como ha dicho nuestro invitado, que las tierras se venden. Y quién, digamos, recibe esos recursos. Me gustaría saber si es el gobierno regional, es el Estado o es la concesionaria. Porque habría que, si es el Estado o el gobierno regional, habría entonces que deducir del aporte público lo que está, digamos, recibiéndose por parte de la venta de tierras. Y lo mismo, si nos pudiera aclarar, ¿qué pasa con el agua? El agua también se cobra, digamos, por el uso del agua. ¿A quién va esos recursos? ¿A la concesionaria o va al gobierno regional o al gobierno nacional? Que me parece que es información que también tiene que estar sobre la mesa para saber, digamos, el balance neto del aporte público y el aporte de la concesionaria. Presidenta, para terminar nada más, el asunto es muy simple. Las tierras se venden y cuestan más, pero se venden y la plata se queda en la concesionaria, en primer lugar. En segundo lugar, se paga el agua, anualmente el Estado la paga el agua. 28 millones anuales, todos los días. La ministra actual o el ministro, el señor Zavala, el señor Torne, la señora Cooper, están pagando todos los meses, todos los años 28 millones de dólares.
Y para que el Estado, además, cumpla, a garantizar ese pago. Así de simple. Yo reto al señor Gino Costa que me muestre que Odebrecht ha puesto de su bolsillo, no del bolsillo de los avales, de los bancos, de su bolsillo, más de 33 millones de dólares para una obra que vale hoy día, la quieren vender en 400, 500 millones de dólares. Y además le ha puesto, si quiere, un chifa. No, yo no, Presidenta, yo no estoy poniendo en duda lo que afirma mi colega de que el aporte real efectivo de Odebrecht es 33, pero no se agota si recurre a los mercados internacionales para conseguir lo que falta. ¿Acaso ese no es un aporte del concesionario? Claro que lo es, a través de los bancos. ¿Y quién le paga el préstamo al banco si no es la concesionaria? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que eso también, esos préstamos tienen que ser sumados al aporte de los 33 millones para saber exactamente cuál es el aporte del privado en un proyecto como este. Entonces no son solo 33, suman 272. Señores congresistas, evitamos el diálogo. Para terminar, presidente, esto es cuando Curi le pregunta a Montesinos ¿y cuál es el negocio en la vía expresa del Callao? Y Curi contesta, el peaje. Sí, pues, el agua es el negocio. En la tarifa de agua, ahí está el negocio. Gracias, presidenta. Presidenta, Gracias, congresista. si podría contestar un poco las preguntas, las inquietudes. García Belaúnde. En realidad, no sé si hay algo que contestar, Sí, a menos que... creo que usted sí, haya- Presidenta. Para que precise, en todo caso. En principio, todo va para... nosotros tenemos una deuda de 77 millones del Estado y nosotros le pagamos al Estado a través de las tierras y el precio del agua al final cuando se pague, se termine la deuda que se tiene con Odebrecht, que es a 10 años, a 20 años, si no me equivoco, todos los ingresos van al gobierno regional. O sea, quien paga el agua son los que reciben el agua, las empresas que han comprado las tierras. Ellos pagan, no lo paga el Estado. Si no pagan, no hay agua. Entonces, las empresas pagan el agua por los servicios que ha hecho Odebrecht. No, el agua se paga a la empresa por las obras que se han hecho, que usted menciona. Y el valor de las tierras se pagan al Estado. Y además el municipio también recibe plata del proyecto Olmos. Pero en todo caso sería interesante... Sí, acá seguramente que van a ver las precisiones cuando nosotros elaboremos el informe, pero sí sería bueno dejar en la mesa y en el conocimiento de los señores congresistas a fin de profundizar en la investigación que el Estado paga por el agua trasvasada, como efectivamente ha mencionado el congresista García Belaúnde, y los agricultores pagan por el agua para riego. Ahí hay que averiguar porque aparentemente también habría un doble pago que hay. Es que el negocio para Odebrecht era buenísimo. Es cierto, congresista Costa, que el Estado avaló los 400 millones, hasta por 400 millones, pero ese era el negocio pues de la estructuración financiera que hizo Westfield. Ese fue precisamente el negocio que hizo Westfield, estructurar para sugerir eso, para que sus bonos tengan una colocación exitosa con una calificación AAA. Negocio redondo, ahí no había forma de que Odebrecht pudiese perder. Pero eso no significa que el Estado aportara 400 millones porque dio la garantía. Una cosa es garantizar y otra cosa es aportar 400 millones. Salvo que usted me diga que como la concesionaria no cumplió sus obligaciones con los bancos, esos bancos ejecutaron la garantía, pero no es lo que ha ocurrido. ¿O sí, Presidenta? A ver, es que, congresista Costa, no es garantía pura, son ingresos garantizados. Congresista Mauricio Mulder tiene el uso de la palabra. Presidenta, yo creo que esta sesión se nos ha salido varias veces de control. Estamos debatiendo entre los parlamentarios, estamos hablando ya de temas que no son los que tienen que ver directamente con las cosas y lamentablemente se alargan demasiado y quedan todavía dos invitados. Y entonces la práctica investigativa se relaja, no vamos al punto. Presidenta, yo creo que todas las obras en el Perú tienen todo tipo de objeciones, siempre los plazos, los tiempos, los montos, y para eso está la Contraloría. Lo que nosotros tenemos que determinar es si alguna de esas irregularidades es objeto o fue objeto de una coima pagada por Odebrecht a un funcionario peruano. Por ahí nomás es donde tenemos que ir. Y hasta ahora pues no hay ningún mecanismo de incidencia en ese tema. Entonces yo quisiera sugerirle, Presidenta,
que para una siguiente sesión tengamos un debate entre nosotros nada más, para enviarle una carta al fiscal de la Nación y que a su vez se la remita a los fiscales que van a ir a Brasil, para que de parte nuestra le formulen preguntas al señor Barata. Porque si bien es cierto, hay procesos que están en curso, que son los que van a servir de marco al interrogatorio que se le va a hacer al señor Barata durante 2 días, bueno, no hay ningún impedimento para que el Ministerio Público pueda alcanzarle preguntas de parte de la Comisión Investigadora. Porque, por ejemplo, en ninguna parte del Ministerio Público se están, de los que van a ir a ver al señor Barata, se van a plantear preguntas sobre las obras que se han hecho en el ámbito de los gobiernos regionales. Y nosotros, además, tenemos ya toda nuestra investigación casi basado en las grandes obras nacionales y en las conocidas, pero los gobiernos regionales, así nomás, los hemos pasado de lejos, ¿no es cierto? Hay casos en el Callao, hay casos en Ancash, hay casos en Lambayeque, hay casos en el Cusco, o sea, y presidentes regionales presos, o sea, y entrar a cada una de ellas con el detalle que pretendemos tener en este tipo de sesiones, eso sería imposible, pues, Presidenta. Entonces, pues yo creo que nuestra mecánica está fallando. Estamos haciendo demasiado de rebuscar en el papelito y vamos a encontrar cosas, sí, pero cosas de Contraloría, no cosas de lo que nosotros tenemos que investigar, Presidenta. Entonces, yo me he armado de paciencia para poder escuchar toda la sesión y a ver por dónde podía yo hacer algunas preguntas. Y la única que se me ocurre, Presidenta, es sobre la base de las evidencias públicas, las que ya esbocé al inicio, que son la participación de Pedro Pablo Kuczynski. Allí sí creo que hay elementos en los que nosotros vamos a tener que profundizar en la investigación, porque es el propio Pedro Pablo Kuczynski que menciona su asesoría en H2 Olmos, como diciendo, ah, verdad, me acordé, ¿no? Sí, es verdad, brindé una asesoría para H2 Olmos, y él lo menciona, ¿no? Y dice que es un gran anhelo de los lambayecanos. Yo ya no era ministro, era un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional. Y entonces, cuando el señor Yehudí Simons menciona a Pedro Pablo Kuczynski, no ha quedado esclarecido, el congresista García Lagunda se lo preguntaba, si lo fue a ver como ministro o como particular. Y eso sí es importante, porque el señor Kuczynski fue ministro de Economía desde el 16 de febrero del 2004 hasta el 16 de agosto del 2005. Fue presidente del Consejo de Ministros desde el 16 de agosto del 2005 hasta el 28 de julio del 2006, o sea, hasta el último día del mandato del señor Toledo. Y en todo ese tiempo, el señor Yehudí Simons fue presidente regional de Lambayeque porque él ha sido reelegido. Entonces, la pregunta es, o el pedido es, que el ex congresista y cordial amigo Yehudí Simons haga un esfuerzo de memoria, y si no lo puede hacer ahora, que vea sus papeles y nos envíe por escrito la fecha en la que se reunió con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Porque es importante saber si lo hizo como funcionario o lo hizo como privado. Y eso es un elemento fundamental para nosotros. Ahora bien, al margen de que fuera de una u otra de las calidades por parte de Pedro Pablo Kuczynski, lo cierto es que Westfield le facturó a Odebrecht diversas cantidades, ¿no? Algunas pequeñas, 90.000, otras por 35.000, asesorías, que en términos generales, más First Capital, que también factura, da aproximadamente $720.000, o sea, son honorarios. ¿Qué cosa dice el señor Kuczynski que es su trabajo, ¿no? Me han contratado de la empresa Calpa en Chilca también. Yo me dedico hace muchos años al proceso de conseguir financiamiento. Ese es el tipo de trabajo que hace el señor Kuczynski. O sea, es un trabajo en el que vende obras que se están haciendo, negocios que se están haciendo a bancos, para que esos bancos ayuden a las empresas que las están haciendo. O sea, él le ha traído ese dinero del que está hablando el congresista García Belaúnde, que pone Odebrecht, etcétera, se lo proporciona a un banco. Y ese banco ha sido sensibilizado para entrar en ese negocio por
Pedro Pablo Kuczynski, o sea, por Westfield Capital. Es una empresa inmensa, multinacional, enorme como Odebrecht, que tiene miles de funcionarios y que tiene además bancos en Brasil y en todas partes del mundo. Tiene oficinas en Panamá, en todos los paraísos financieros, en Europa, en todas partes. Decide contratar a una pyme, que es una empresa de un solo miembro, que es justo la del ministro de Economía peruano, para que esa empresa le dé asesoría para H2 Olmos. Entonces, la pregunta al señor Yehude Simons es, en ese sentido, para mí la relevante. ¿En qué calidad se reunió con el señor Kuczynski? Ahora, si lo hizo cuando era presidente del Consejo de Ministros o lo hizo cuando era ministro de Economía, la pregunta entonces es, ¿vio, avisoró, intuyó en la conversación con Yehude Simons que con Pedro Pablo Kuczynski, que él se interesaba en saber cómo apalancar recursos económicos para la obra? Se preguntaba, ¿y va a alcanzar el dinero para el esquema de que la empresa pueda poner la cantidad que le corresponde? Es decir, preguntas de carácter financiero. ¿Eso es más o menos la conversación que se puede haber tenido con él? Finalmente, presidente, para añadir que el señor Quijandría luego fundó Lao Quijandría, que eran asesores de Odebrecht, asesores de todas estas empresas. O sea que el señor Quijandría no era ajeno a esto en absoluto, era parte de esta organización. Ahora goza del sueño eterno, ¿no? Pero era parte también de esta organización. Señor Simons. Sí, presidenta. En principio yo no tenía por qué saber si este señor formó su ONG o sea, uno que vive en Lambayeque se dedica a sus obras, uno que vive en Piura se dedica a sus obras y punto. Yo tenía un gobierno central que era el señor Toledo con sus ministros. Yo vengo a hacer gestión. El señor Toledo me dice, conversa con el ministro de Economía. El ministro de Economía es, necesitamos que nos ayudes a hacer que el proyecto emocione realidad. Y ahora que las cosas quedan claras en función de una intervención de Mauricio Mulder, sí, yo conversé de funcionario a funcionario, no conversé de funcionario a amigo. O sea, yo no lo conocía, PPK, o sea, PPK no era mi amigo. Es más, yo era muy crítico de PPK, pero siendo él funcionario, entonces lo fue a ver como funcionario, porque la idea era de que todo el gobierno central se oponía al proyecto Olmos, o sea, nadie quería el proyecto Olmos. Entonces yo fui a hacer mi gestión con Pedro Pablo Kuczynski, pero no hablé de dinero. Yo hablé del visto bueno, le pregunté a Pedro Pablo, oye, nosotros los lambayecanos queremos Olmos, ¿por qué te opones o cuál es tu posición? Él me dijo, estoy de acuerdo. Entonces para mí ya fue una tranquilidad saber de que el primer ministro, porque en ese momento era primer ministro, estaba de acuerdo con el proyecto y de ahí comenzamos a hacer el trabajo que ya conocen ustedes. Bueno, pero entonces hay un matiz ya en la respuesta en el sentido de que si era funcionario público cuando el interlocutor tuyo... Así es, que quede bien claro eso, sí. Ya, entonces la duda que había de la primera parte ya quedó disipada. Ha sido una reunión o en la PCM, por eso la pregunta de si era en la Casa Prado donde funcionaba la PCM o si era en el MEF que ya funcionaba aquí en el Girón Junín es importante para saber en calidad de qué. Pero lo cierto es que el señor Kuczynski ha dicho que él hacía asesorías cuando no lo era. Es decir, en un periodo en el que, considerando más o menos desde cuándo se hace la buena pro y se hace la convocatoria, podríamos estar pensando que es un periodo anterior al año 2005. Podría ser en caso posterior, pero ya el tema, cuando él deja de ser primer ministro, ya el tema prácticamente estaba diseñado, ¿cierto? La pregunta es, Lambayeque, Chiclayo en realidad es una ciudad grande, pero es lo suficientemente en tamaño como para que una persona como Pedro Pablo Kuczynski caminando por sus calles sea notoria, ¿no es cierto? Entonces, se vio, el presidente regional supo que Pedro Pablo Kuczynski andaba por Lambayeque visitando las tierras de Olmos. Que yo sepa, no, congresista. Así yo nunca he visto a Pedro Pablo hoy por Olmos. Me hubiera gustado que vaya. Correcto. Entonces,
podríamos decir que las veces que él ha frecuentado o ha ido, o bueno, no sé si una o varias veces, ha sido ya como funcionario, es decir, ya como ministro en esas circunstancias, lo cual, Presidenta, nos lleva pues a que consideremos que en la etapa de su condición de ministro de Estado es que tuvo mayor frecuencia o interés en estar presente en Lambayeque para interactuar y conocer el tema de Olmos. Y eso sí es importante, Presidenta, porque pondría en relieve que en realidad la función pública sirve para tomar conocimiento muy preciso de un tema y después la parte en la que uno ya deja de ser funcionario, se usa esa información para obtener recursos económicos propios. De manera que yo lo dejo ahí, Presidenta, porque me parece que son los temas en los cuales tenemos que incidir. Solicitar que al señor Barata se le pregunten estos temas, que al señor Barata se le pregunte exactamente, porque ya en la Comisión Pari, Presidente, yo recuerdo que hemos tenido largas discusiones similares a las actuales, justamente en el tema de Olmos. El tamaño de la bocatoma, horas de horas discutiendo si podía ser 4 metros y por qué no se podía ser 3 metros, o sea, y no aterrizábamos. Pero este tipo de cosas hay que preguntarle al señor Barata. Entonces, Presidenta, con su venia yo le voy a alcanzar algunos borradores de preguntas para que esto pueda servir para que en una próxima sesión se incorporen las que los parlamentarios crean y exijamos, bueno, mejor vamos a ponerlo de una manera más cortés, le pidamos cortésmente al Ministerio Público que se las pregunte al señor Barata. Si no, no vamos a tener oportunidad, Presidenta, de dilucidar este tipo de responsabilidades. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Hay algo que es importante también recordar en el marco de los temas que estamos tratando. Cuando nos visitó en esta comisión, cuando estuvo invitado el señor Salomón Lerner, dijo que conversó con Barata para pedirle que facilite la compra de las tierras por medianos agricultores de Lambayeque. Le preguntó por qué. Él dijo porque Barata dirigía la venta de las tierras. Es un testimonio, y por teléfono. Exacto, y que encima la dirigía por teléfono. Es un testimonio que hemos tenido acá y que sería válido contrastar, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Algún comentario, señor Simón? Sí, bueno, yo asqueado si es que hubiera algún nivel de corrupción en Olmos, que no es de mi gobierno regional, ni creo que los provincianos, hay que investigar. Pero un compromiso, Presidenta, en función de que tenemos archivos y tenemos documentos, hacerle llegar a la comisión exactamente cuánto costó el proyecto, lo que se ha invertido y cómo se está pagando, que va a recibir la región Lambayeque, porque creo que las cifras deben quedar completamente clarificadas. Congresista Humberto Morales tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, yo antes de iniciar totalmente de acuerdo, como uno espera pacientemente y a veces tenemos otras preguntas y otras cosas que se van dilucidando y abrimos un debate por demás y no entramos a lo que queremos preguntar. Pero hay algunas cosas que a mí me preocupan sobremanera, sobre todo las cosas que se ha dicho acá y las cosas que conocemos. Yo quería preguntarle inicialmente sobre su posición política, porque es importante definir eso. ¿Usted se considera izquierda? Sí, me considero izquierda, por supuesto. ¿Por qué le digo eso? Porque gran parte de lo que usted está diciendo aquí son posiciones totalmente pragmáticas, neoliberales, ¿no? O sea, decir, no queremos el SNI, pues, porque era más rápido hacerlo, ¿no? Y fíjese, y le digo por qué. ¿Por qué? Estos decretos supremos que usted ha firmado, decretos de urgencia que usted ha firmado del 032, y donde a toda luz se violenta, pues, el SNIP. ¿No? Acá no tenemos ningún debate sobre si violenta o no violenta el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Por qué? Porque dice toda aquella que supere el 20% de su presupuesto pues está facultada, ¿no? a resolverse. O sea, aquí no hay absolutamente... Cuando sabemos que este decreto de urgencia, salvo que usted me pueda decir lo contrario, este decreto de urgencia terminó siendo la justificación necesaria que necesitaba una empresa que quería a todas luces sobornar al país. O sea, agarraba el dinero de todos los peruanos, le subía el sobrecosto que va a pagar a todo el mundo, ¿no? Y más la que se va a llevar también, ¿no? Y se aprobaba sin decir nada. Entonces la pregunta es, si usted considera
de que porque de buenas intenciones está tapeado el infierno. Si usted considera de que este decreto de su urgencia ha facilitado la corrupción, y segundo, ¿no sospechaba nada usted sobre este tema? Señor Sima. En principio, para responder a la primera pregunta, sí soy un hombre de izquierda, es evidente. Y creo que, por ejemplo, tenemos que seguir al presidente Putin, que ha abierto sus puertas a la inversión nacional y ha abierto sus puertas a la inversión internacional diciendo vengan todos a Rusia a invertir porque necesitamos el capital privado. Y más aún, si escuchamos en el último congreso del Partido Comunista de China, el presidente Xi Jinping ha dicho venga la inversión privada. Y si vemos a Raúl Castro en Cuba diciendo necesitamos inversión privada, lo que me demuestra pues que la izquierda sí quiere la inversión privada. O sea, eso es claro, o sea, la izquierda no quiere hambre, no quiere miseria, y la inversión privada no tiene por qué ser corrupta. Y la segunda pregunta que usted me hace es, en efecto, lamentablemente, un decreto de emergencia o de urgencia en una situación tan complicada para el país como un crecimiento de 0.3%, cuando sabemos perfectamente que si no crecemos más allá del 5% no hay trabajo, hay pobreza. Los jóvenes que salen 100.000 jóvenes, 150.000 soles al año y buscan trabajo y tienen que ser explotados. Si no hay inversión privada no se puede crecer. Entonces, los decretos no son malos. Los malos son los corruptos, son los funcionarios que le roban al Estado. Son los empresarios que corrompen a los funcionarios o los funcionarios que se dejan corromper. O sea, no le echemos la culpa al capital, no le echemos la culpa a las leyes, echemos la culpa a las personas. O sea, si yo sospechara eso, congresista, con el aprecio que le tengo, si yo sospechara eso no hubiera sido primer ministro, ni siquiera presidente regional, o no hubiera tenido la gente que tengo. O sea, el solo hecho de sospechar y mantenerse ahí, ya significa que uno es corrupto. Pues. O sea, yo sospecho de que este proyecto de ley va a traer corrupción y yo lo firmo. Yo no estoy pensando que todo el mundo es malo, ni que todos los políticos son malos, ni que todos los empresarios son malos. Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a eso. Bueno, en todo caso, a todas luces le facilitaron la labor, ¿no? Entonces, a todas luces, porque ya había leyes para la inversión, o sea, ya existía, estaba proinversión, estaba reglamentado, había un sistema nacional de inversión pública, pero ¿qué decía esta empresa? Necesitaba facilidades, y por eso es que mi conflicto ideológico, pero bueno, ese es un tema muy personal. Usted ha mencionado en una entrevista que respaldaba, bueno, el 5 de marzo de 2009 en el programa del Perú, dijo usted que respaldaba al ministro Cornejo, que en este momento el ministro Cornejo se encuentra sumamente comprometido en estos temas. ¿Sigue pensando lo mismo? Yo espero el fallo de la comisión y el fallo del Poder Judicial para asumir qué cosa pienso de Cornejo. Si yo pensara, congresista, que Cornejo era un corrupto, yo también sería corrupto porque él fue parte del Consejo de Ministros. Entonces esperemos los resultados de la comisión y esperemos el fallo del Poder Judicial para poder juzgar. Yo no quiero hacer un juicio a priori porque sería lamentable que después diga me equivoqué. O sea, en este momento no le puedo decir si sigo pensando lo mismo. Tengo mis diferencias políticas con muchas personalidades del APRA porque somos diferentes, pero jamás me osaría a señalarlos hasta que no haya una prueba contundente que diga que en efecto han hecho niveles de corrupción. El 6 de marzo del 2009 ocurrió una sesión del Consejo de Ministros donde se discutió una agenda del decreto de urgencia 034. ¿Recuerda el 034? Esta que estamos hablando, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué se debatió primero? ¿Se recuerda usted? Bueno, le ayudo entonces. Sobre el endeudamiento de 350 millones de dólares para estos temas. ¿Ok? Eso se debatió. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta, en todo caso, de cajón es, ¿cuánto tiempo duró esa reunión? ¿Se recuerda usted? A ver, lo que pasa es que son una serie de decretos. Tendría que verlos exactamente de a cuáles se refiere. Si me permite un segundo, por favor.